Buenos días, muchachos. En el video de hoy vamos a tratar ya el último tema del curso, que son las técnicas adicionales de análisis de circuito. Hasta ahora hemos tratado y hemos resuelto circuitos utilizando métodos de malla, utilizando el método de nodos y aplicando lo que son las leyes de Kirchhoff, tanto de voltaje como de corriente, la ley de Ohm, etc. Aquí vamos a utilizar otra técnica que nos van a ayudar a resolver los circuitos y en la que necesariamente tenemos que tener claro y dominar lo que son ya los temas anteriormente vistos, como son las mallas, los nodos, tener claro los conceptos de las leyes de Kirchhoff, de voltaje, de corriente, tener claro lo que es el divisor de voltaje, el divisor de corriente, resistencia en serie, resistencia en paralelo, etc. Bien, antes de meternos en fondo, vamos a repasar algunos temas que ya hemos visto y que son las equivalencias. Las equivalencias, nosotros hemos visto que si tenemos dos resistencias en serie, R1, R2, entre los terminales A y B, nosotros decimos que esto lo podemos reemplazar por una resistencia equivalente entre los terminales A y B igual a R1 más R2. De igual forma que si teníamos dos resistencias en paralelo entre los terminales A y B, R1, R2, podíamos reemplazarlo por una sola resistencia entre esos dos terminales A y B igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2, con lo mismo R1 por R2 sobre R1 más R2. Habíamos dicho también que si tenemos dos fuentes de voltaje en serie, dos fuentes de voltaje en serie de los terminales A y B, esta la podíamos reemplazar por una sola fuente entre los terminales A y B, que iba a tener un valor de 7B sub A y este es B sub B. Si hay puse más menos, aquí sería B sub A menos B sub B. De igual forma, si tenemos dos fuentes de corriente en paralelo entre los terminales A y B, podríamos reemplazarlo por una fuente de corriente entre los terminales A y B igual, si llamamos esto I sub 1 y esta la llamamos I sub 2, como pusimos la dirección hacia arriba, entonces sería I sub 1 menos I sub 2. Bien, vamos a ver otra relación que de pronto aún no la hemos tratado, y es de que si tenemos una resistencia en serie con una fuente de voltaje de los terminales A y B, esto lo podíamos reemplazar por una resistencia en paralelo con una fuente de corriente entre los terminales A y B. La resistencia será siendo igual y esta fuente de corriente tendrá un valor según Kirchhoff, según la ley de Ohm, igual a B sub A sobre RS. Sería el valor de esta fuente I sub R.
De igual forma, si tenemos una fuente de corriente I sub F en paralelo con RP entre los terminales A y B, esto lo podemos reemplazar por una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Y si aplicamos ley de Ohm, este V sub F será igual a I sub F por RP. Estas son las equivalencias que hemos visto hasta ahora. Bien, vamos a hablar de un tema que es la linealidad. Hasta ahora, todos los circuitos que hemos visto y todos los circuitos que vamos a ver, linealidad, son lineales. ¿Sí? Son lineales porque vamos a manejar resistencia, voltaje y corriente, y por la ley de Ohm, V igual a R por I es una ecuación de una línea recta. Entonces, por eso decimos que cuando un circuito es lineal es porque su ecuación responde a una línea recta. La linealidad requiere de dos condiciones: la aditividad y la homogeneidad. La aditividad y la homogeneidad. Quiere decir de que para que un circuito sea lineal debe cumplir la aditividad y la homogeneidad. ¿Qué es la aditividad? La aditividad es si nosotros tenemos una fuente de voltaje V sub 1 que pasa por una resistencia R sub 1 con una corriente I, y tenemos una fuente de voltaje V sub 2 con una R2 y una misma corriente I. Entonces, si nosotros colocamos una fuente de voltaje que sea igual a la suma V sub 1 más V sub 2, esto va a ser igual acá a R1 por I más R2 por I. Y si esto lo llamamos un V total, esto va a ser igual, sacando factor común, R1 más R2 igual a I. Pero quiere decir que el voltaje total, R1 más R2 por I, va a ser igual a la suma de los voltajes como si se aplicaran independientemente. Por eso se habla de la aditividad. Después vamos a ver unos ejemplos donde vamos a aclarar un poco más el concepto. Luego tenemos que la homogeneidad. ¿Qué es la homogeneidad? También se conoce como el factor escala. Es aquel que cuando nosotros tenemos una fuente de voltaje, R por I, si yo multiplico a esa corriente o la multiplico por una constante, esto me quedaría K por RI. ¿Y esto qué es? K por V sub F, ¿cierto? O sea que si yo multiplico la corriente por una constante, el resultado total queda multiplicada por esa misma constante. También con un ejercicio vamos a mostrar y aclarar un poco más el concepto. Entonces, aditividad es cuando tenemos una fuente de voltaje y esa fuente de voltaje la podemos reemplazar por fuentes independientes, como si actuaran en forma independiente, ¿cierto? Por ejemplo, en el circuito tengo un V sub 1 y tengo un V sub 2, que yo puedo reemplazar
los resultados de cada uno de esos valores por la suma de los resultados independientes. Primero aplicamos un voltaje, buscamos el resultado, luego aplicamos otro voltaje, aplicamos el resultado y el resultado total será la suma de los dos resultados. Igual pasa con cuando hacemos la homogeneidad. La homogeneidad es que tenemos un resultado y si yo multiplico el resultado por una constante o si yo multiplico la entrada por una constante, la salida queda multiplicada por esa constante. En este sentido, vamos a hacer un ejemplo para que ustedes entiendan o aclaremos un poco más el concepto. Bien, vamos a borrar aquí. La pandemia nos cogió sin tablero, pero bueno. Vamos al siguiente ejercicio. Bien, en este circuito vamos a encontrar el voltaje de salida. Tenemos 2K, 4K, 2K, 4K, 2K, más menos, versus 0, 12 voltios, 3K. Vamos a encontrar el voltaje de salida y vamos a aplicar la homogeneidad. ¿En qué consiste la homogeneidad? ¿Cierto? Que si yo tengo un resultado y lo multiplico por una constante, o por decir algo, si la salida la multiplico por una constante, la entrada queda multiplicada por una constante. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a suponer el resultado de B0. Si yo, por ejemplo, digo, bueno, B0 vale 12 voltios. Y cuando yo haga todo, entonces, si yo supongo el valor de B sub 0, tengo que encontrar cuánto vale el valor de B sub I. Vamos a llamar esto B sub I, 12 voltios. Entonces, si yo supongo un valor de B sub 0, resuelvo el ejercicio para encontrar B sub I. Si me da 12 voltios, listo, el resultado fue lo que yo supongo. Pero si no me da 12 voltios, sino que me da un valor diferente, entonces yo tengo que multiplicar este valor por un valor de tal forma que me dé 12 voltios. Y ese va a ser el resultado. ¿Cierto? Entonces lo más fácil es decir que B sub 0 sea igual a 1 voltio. Una cantidad manejable. Usted puede ponerle 3, 5, 8, logaritmo natural de 20, lo que ustedes quieran ponerle, pero lo más fácil es ponerle B sub 0. Listo, entonces yo digo que esto vale B sub 0, entonces ahora ¿cuánto vale B sub I cuando B sub 0 vale 1? Entonces lo que vamos a hacer es el ejercicio de atrás hacia adelante. Entonces, como estas dos resistencias están en serie, por aquí viene una corriente que la voy a llamar I0. Por aquí viene una corriente, vamos a llamarla I sub 1. Y por aquí viene la corriente I sub F de la fuente de voltaje. I sub F. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner aquí un voltaje en el nodo B sub A. Entonces, como yo conozco B sub 0, puedo conocer cuánto vale la corriente por 2K, ¿cierto? Porque la corriente de aquí sería el voltaje sobre la resistencia. Como conozco el voltaje, conozco la corriente. Y como la corriente es la misma, porque están los elementos en serie, entonces puedo encontrar cuánto vale el voltaje de B sub A. Si conozco cuánto vale el voltaje de B sub A sobre la resistencia, me da la corriente I sub 1. Entonces, conociendo I sub 1 y aplico la ley de corriente de Kirchhoff en este nodo, como conozco esta y conozco esta, encuentro esta.
I sub F. Conociendo I sub F, puedo encontrar el voltaje en 2K. Y como conozco el voltaje en 2K y el voltaje en V sub A, puedo encontrar el voltaje en V sub I. Eso es lo que vamos a trabajar. Bien, entonces, decimos que I0 es igual a V0 sobre 2K. Y esto es igual a 1 voltio sobre 2K. Esto da 0.5 miliamperios. Entonces, V sub A, aplicando ley de voltaje de Kirchhoff, V sub A es igual al voltaje en 4K más V0. El voltaje en 4K es 4K por I0 más V0, que lo conocemos, que es 1 voltio. Esto aquí es igual 4K por 0.5 miliamperios más 1 voltio. O sea que V sub A igual a 2 más 1, 3 voltios. Esto me da V sub A. Conociendo V sub A, conozco por ley de Ohm, conozco cuánto vale I sub 1. I sub 1 es V sub A sobre 3K. Esto es 3 voltios sobre 3K. Esto me daría 1 miliamperio. Entonces, como conozco I1 e I0, entonces por leyes de corriente de Kirchhoff, I sub F va a ser igual, corriente que entra igual a corriente que sale, I sub 1 más I0. I sub 1 vale 1 miliamperio. I0, 0.5 miliamperios. Y esto da 1,5 miliamperios. Entonces, conociendo I sub F, el voltaje en 2K es igual a I sub F por 2K. Esto sería 1,5 voltios, miliamperios por 2K más, bueno ya, esto daría 3 voltios. Entonces, conociendo ese voltaje, ya podemos encontrar cuánto vale V sub I. V sub I va a ser igual al voltaje en 2K más V sub A, aplicando leyes de voltaje de Kirchhoff. Entonces, V sub voltaje en 2K me dio 3 voltios. Y V sub A me dio 3 voltios. ¿Sí? V sub A me dio 3 voltios, entonces esto me da 6 voltios. ¿Y cuánto tenía que dar? Tenía que dar 12 voltios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que V0 con 1 voltio me dio 6 voltios. Entonces yo digo aquí V0, V sub I. Con V0 igual a 1 voltio, V sub I me dio 6 voltios. Entonces, ¿cuánto debe valer V0 para que V sub I valga 12 voltios? Entonces aplicamos una regla de 3 y decimos 12 voltios por 1 voltio sobre 6 voltios. Entonces va sobre 6. Me daría 2, esto daría 1, o sea que X es igual a 2 voltios. O sea que tenemos que multiplicar V0 por 2, por lo tanto V0 es igual a 1 por 2 voltios por 2 igual a 2 voltios. Esta es la linealidad, ¿cierto? Si yo multiplico la salida, queda multiplicada la entrada. Entonces, como con V0, que yo dije que era 1 voltio, me dio 6. Si yo multiplico este por 2, allá me da 12. Esto es la aplicación de la linealidad. Bueno, muchachos. Esto es todo de la linealidad. Y vamos a seguir con otro ejercicio en el siguiente video. Gracias.